¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, profe. Bueno, estamos estudiando el tema que se llama agua y sales corporales. Para otra vez iniciar esto, estamos diciendo que se puede conceptuar el cuerpo humano de todos los seres vivos como una solución de muchas sustancias muy complejas. Y entonces también hablamos de soluciones
está formada por el medio dispersante, en este caso el agua, puede ser el agua y el medio dispersado, o sea, los solutos que están dispersados en estas circunstancias, ¿no? Ustedes van a tener que hacer muchísimas soluciones en sus laboratorios, si no es que ya hicieron en la prepa las que llaman las soluciones, ¿verdad? En fin, todas las circunstancias. Entonces, se conceptúa en términos muy generales como una solución del cuerpo humano, el cuerpo humano en estas circunstancias, el cuerpo de los seres vivos en estas circunstancias. Y para puntualizar todavía esto más y seguir adelante, vamos a hablar nada más de los conceptos muy generales de los porcentajes, ¿no? Vimos en la clase pasada que si se crema un cuerpo, cualquiera de seres vivos, un humano, por ejemplo, su peso de las cenizas, o sea, de las partes sólidas, por decir así, es relativamente muy pequeño en relación al peso total. Y por eso se establece el llamado peso total del cuerpo, que sería de aquí hasta acá, en estas circunstancias. Y ahora vamos a hablar de relaciones porcentuales de agua. El agua se puede dividir, el contenido de agua del cuerpo, en intracelular y extracelular. Intracelular y extracelular. ¿Qué estamos diciendo? Si se sumaran toda el agua contenida en el protoplasma, en la parte intracelular, pues representaba, esto es el 60%. O sea, el 60% del peso total, del agua del cuerpo en estas cosas, el 60%. El agua, el porcentaje de agua que está dentro de las células, ¿verdad? Es del 60 al 40%. Y este es el agua intracelular. Y este es de aquí acá, el agua extracelular. Así. El agua extracelular, pues es el 20%. En estas circunstancias, en el agua intersticial y el agua del plasma sanguíneo. Esto sería nada más el 20% en estas circunstancias, repartidos en esta forma. El agua intersticial el 15% y el agua del plasma sanguíneo solamente el 5% en esas circunstancias. Para que ustedes entiendan esto, aproximadamente se pueden determinar la cantidad de sangre que contiene un organismo que va en relación al peso, a su volumen de esas circunstancias, y se entiende que no llega ni a 4 litros de sangre, ¿verdad? Ni a 4 litros de sangre. De tal manera que una persona que ha perdido sangre, ¿verdad? Unos 2 litros, pues ya tiene síntomas de anemia completamente, y se sigue sangrando, pues toda esa sangre regada ya no irá a irrigar a todos los tejidos, y el más delicado de todos son los tejidos nerviosos, y la persona muere por desangrado en estas circunstancias, en esta forma, ¿no? Había en aquel entonces, o todavía, alguien que se suicidara cortándose las venas, o aquí, o arterias aquí, carpianas, y así se dejaba de sangrar y dejaba un charco de sangre. A veces yo lo he visto porque soy médico legista y he visto a levantar un muerto, ¿verdad? He visto que está en un charco de sangre de esa forma, ¿no? Una vez dicho esto, ¿verdad? Estamos hablando por qué es importante este tema, porque para empezar las funciones un poquito más ya exactas, pues tenemos que dar esos conceptos generales. Entonces se toma como si fuera una solución, en forma muy general, el agua total del cuerpo, el agua total del cuerpo. Y después ya nos meteremos un poquito más sobre estas circunstancias, es importante. Entonces, el peso, el 60% del peso total de un cuerpo es de agua intra y extracelular. El más abundante es el agua intracelular, un 40%.
el 20% está dado por el agua extracelular, la que está fuera de las células. Ustedes seguramente me están diciendo que es un intersticio. Creo que se los mandé a mencionar en estas circunstancias, pero vamos a ponerlo otra vez muy sencillo. Tenemos un tejido, que es el tejido del conjunto de células, de la misma forma y función. El cerebral, el muscular, el óseo, el cartilaginoso, etc. Pero vamos a esquematizarlas en una célula, otra célula, otra célula, otra célula. Este será intracelular, y el que está en medio de este espacio entre las células, ¿verdad? Sumado es el agua extracelular, extracelular. Este 20% se ha dividido en esta parte que se llama el agua plasmática del plasma sanguíneo, el agua plasmática. Y por eso representa pues nada más el 5% de toda la economía del agua que contiene el cuerpo. Agua que contiene el cuerpo. ¿Qué es la sangre? Es un tejido, es un tejido líquido en la cual narran, por decir así, las células hemáticas, los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas, nada. Pero en el plasma sanguíneo existen gran cantidad de moléculas que se llaman principalmente las proteínas plasmáticas. Esculquen ahí en sus hojas y van a ver cuáles son los principales elementos que están en solución en el plasma sanguíneo: sodio, potasio, calcio. Son muchísimas sustancias que están ahí, las hormonas y todas estas cosas, las que están en la sangre, en esas sustancias. Entonces, ya veremos también otra característica de estos contenidos de agua intra y extracelular. Desde luego podemos todavía adelantar las densidades de esta agua intracelular y agua extracelular. Las densidades. ¿Qué es la densidad? Eso apréndanselo mucho, es la cantidad de materia en las unidades de volumen. Desde luego hay más cantidad de materia en el agua intracelular, porque tiene organelos que tienen múltiples cosas, y un poquito menos, ¿verdad?, en el agua extracelular. Y en el agua sanguínea, pues hay muchas solución en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? Ya veremos. Una vez dicho esto, que ya es fácil de entender y todo eso, vamos a hablar de los electrolitos. La hoja número 10, esta es importante porque hay una comparación del contenido de electrolitos en el espacio intracelular y el extracelular, comparados con la solución que representa el mar actual. Todo el mundo sabe que el mar actual, o el mar que siempre ha existido, está cargado de sal, cloruro de sodio, claro, sal. Y vean ustedes, porque así se estudia la osmolaridad. Para entender esta hoja, ¿verdad?, tenemos que decir qué es la osmolaridad y qué es la unidad que se llama mol, miliosmol, Para que ustedes entiendan esto, aparte de que tienen ya ustedes un libro abierto que se llama el celular, el internet y todas esas circunstancias, es la cantidad de soluto, ¿verdad?, dado por el peso atómico de las sustancias que están en solución. Esos son los moles, dado en unidades de peso. Vamos a suponer que esta molécula tenga un peso molecular de tantos, ¿verdad? Entonces eso se da en unidades de peso, de miligramos, etcétera, etcétera. Se dan unidades de peso. Y esto en relación a esas cantidades, a las cantidades que se encuentran ahí en solución. Por eso se llaman moles, la osmolaridad. Entonces tenemos en esta
En esta hoja, en la parte de las ordenadas, vean ustedes que dice aquí concentración de equivalentes quiere decir miliosmoles, equivalentes quiere decir que es el peso de los átomos, ¿verdad? Dado en gramos, por eso se llama equivalentes por litro. Para que ustedes no entren en duda, pues simplemente comparen lo que quiero yo decir ahorita, simplemente con el hecho de que una taza de café, ¿verdad? Que ustedes le echan 2 cucharadas y luego a otra le echan unas 10 cucharadas, pues el que tiene 10 cucharadas tendrá más concentración de soluto, ¿verdad? Y entonces tendrá más concentración y tendrá más miliosmoles. Esto llevado a una escala, ¿entienden? Una escala. Las soluciones pueden dividirse según el punto de vista funcional de ellas en estables y en inestables. Existe un equilibrio entre la sustancia dispersante y la sustancia dispersada, un equilibrio. Si se rompe ese equilibrio porque la sustancia dispersante llegue al límite de la capacidad de la sustancia, de esta agua dispersante, pues entonces las moléculas empiezan a unirse unas con otras y se van hacia el fondo de esa sustancia, se va al fondo, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer y ahora con esos conocimientos y lo pueden llevar hasta las matemáticas, simplemente haciendo en su desayuno, ¿verdad? Hay personas que, observen unas personas que toman el café muy cargado y entonces tienen que estarle moviendo para que se disuelva bien y después si lo dejan ahí, pues van a ver que abajo entra ¿cómo se llama? El café se ha precipitado hacia abajo porque ha rebasado los límites de solubilidad de esa sustancia y del agua que está contenido en estas circunstancias. Para que ustedes entiendan, vamos a hablar de un experimento, no experimento, sino una costumbre de Madame Chachut. ¿Qué es Madame Chachut? Pues es una figura mítica que es adivina. Se puede adivinar por muchas cosas, ¿no? No se adivina, simplemente se puede, no sé cómo se llama, leer los pliegues de la mano, y ahí está, según muchas de esos mitos, se puede notar cómo es el carácter y lo que le va a acontecer. Es igual como leer las cartas. Seguramente ustedes han oído hablar de las cartas. Yo cuando era menos viejo, ¿verdad?, me acostumbraba a agarrar la manita a las meseras y haciéndome pasar que yo era un adivino en ese sentido, y agarraba las manitas y le estaba diciendo, tú tienes así esas circunstancias. Bueno, esto no es real. Lo que sí es real realmente es aquella persona que puede leer la personalidad en la escritura, porque eso sí tiene una base hasta científica en la escritura. Comparen la escritura de alguno de ustedes a otra y van a ver cómo hay diferencias. Pero si ustedes tienen una escritura como la mía, me revela mi personalidad, que es nerviosa, ¿verdad? Inquieta, no sólida, no específica en estas circunstancias. Y también se puede establecer la personalidad por la firma en estas circunstancias. Cada uno tiene esas características según su personalidad de la escritura y la firma en estas circunstancias. Nomás le digo eso, ¿por qué se necesita la firma de un documento? Porque la firma, aunque se puede copiar en enseñanza, es una cosa que revela la personalidad y identifica a la persona que está firmando. Ya lo verán ustedes cuando se vayan a casar y que les pida el juez firmar el acta de matrimonio, ¿verdad? Firme usted aquí. Algún documento importante, planos, etcétera, etcétera. Firmar en esa forma, ¿no?
Yo he tenido trabajos en los cuales he tenido que estar firmando a veces hasta 50 documentos, y hasta me parece la mano, ¿verdad? ¿Y saben por qué les llaman, ustedes ya, yo les digo, ¿saben por qué les llaman escritura o letra de doctor? Porque nosotros los médicos, y ustedes también no tanto, pero los médicos para ir a clases se tienen que estar haciendo apuntes y apuntes y apuntes y apuntes, se deforma completamente la escritura en esas circunstancias. Pero yo he visto entre ustedes alguna persona que tenía una escritura tan exacta que parecía que estaba en máquina, pero bien directa y todo eso. La mía no tiene muchas de estas circunstancias. Bien, entonces hagamos esas circunstancias, ¿no? Las características de estos. Vamos a hablar entonces ahorita de los electrolitos, y todavía más en estas circunstancias. En esta hoja nos está hablando de las cantidades de contenido de electrolitos, ¿verdad? Del agua de mar comparado con la características de concentración de iones, de electrolitos, ¿verdad? En el agua intracelular y extracelular de los seres vivos. Ven ustedes que la osmolaridad, ¿verdad? La concentración de esos electrolitos en el mar es mucho más grande que la del cuerpo humano. Esta es la escala de aquí. Los miliequivalentes y llegan hasta casi 600 y aquí nada más llegan a esta parte, ¿no? Esto es muy importante. Ahora tienen que fijarse en cuáles son esos electrolitos. El sodio y el cloro y el sodio. Cloruro de sodio es la sal, ¿verdad? En esas circunstancias. ¿Qué sucedería si un individuo por necesidad tuviera que tomar agua de mar? Pues se moría si la tomó así rápidamente en estas circunstancias. El agua tiene que ser depurada completamente de todas las soluciones. Por eso es que ustedes mismos alguna vez van a trabajar en la Secretaría de Salud para investigar esas partes en donde venden agua pura en estas circunstancias. Creo que vale 10 pesos el litro, ¿verdad? Pero cuando ustedes toman agua de la tienda, ya envasada y todo eso, pues vale carísima, ¿verdad? En esas circunstancias. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un refresco? Que no llega ni siquiera a medio litro, pues cuesta a veces 15 y hasta 20 o más pesos en esas circunstancias. En cambio, un litro, pues, es muy bajo porque están depurando en estas clases. El agua es el solvente universal, Yo les aconsejo que tomen un poco de agua llamada agua de manantial. ¿Cuál es el agua de manantial? El agua de manantial que brota de la tierra. Vayan al monte y van a ver cómo el agua no toda resbala. Alguna parte del agua se filtra por las rocas, por la tierra y se va depurando, ¿verdad? Se va filtrando. Y en esa parte en donde brota es agua pura, con las características del agua incolora, inolora, insípida. Así son las características del agua en esa circunstancia, ¿no? En esa forma. Pero ya el agua, cuando está completamente llena de solutos, por ejemplo, el agua puerca de los caños y todas las circunstancias, ¿no? En esa forma, ¿no? Y así es en esta forma. Ustedes que tendrán que hacer algunos estudios de esa agua que está vendiendo esa purificadora de agua, ¿verdad? Para ver si tienen los cánones, los reglamentos y certificarla. Si no, la tienen que clausurar. Eso son lo que tienen que hacer cuando estén trabajando en la Secretaría de Salud. Vender que no vendan agua casi contaminada en esas circunstancias, ¿no? Y por eso el agua que venden ya envasada, pues cobran más, pero sí está bien pura en estas circunstancias, ¿no? Pura en esta forma. Bien, lo que queremos dar a entender aquí, que la osmolaridad, ¿qué es la osmolaridad? Ya lo estoy diciendo. La osmolaridad es la cantidad, es
una idea, un concepto que deriva de la cantidad de solutos disueltos en el medio dispersante. En este caso, los electrolitos, sodio, potasio, calcio, ¿no? ¿Qué es un electrolito? ¿Qué es un electrolito? Pues cualquier molécula o átomo que migre hacia al ánodo o al cátodo. Eso lo vamos a ver un poquito más exactamente en los métodos para obtener las inmunoglobulinas. Vamos a ver exactamente qué es exactamente un ion. El ion es cualquier molécula, cualquier átomo que inyectándole una energía puede donar o atraer iones y se convierte en positivo o negativo. Ya veremos, ¿verdad? Y ya veremos después en esa parte, si llegamos a la inmunología, vemos cuál es la inmunodiaforesis, la diaforesis. Ya veremos en este cosas. Es muy importante porque esto se relaciona con lo que van ustedes a hacer. El caso es que vean ustedes cuáles son los electrones, el sodio y el cloro. El sodio y el cloro. Por eso es que así es en estas circunstancias. Del agua, de mar, se extrae la sal. Ya les había dicho yo en otra clase a los alumnos que por eso se llama salario, porque antes la moneda para pagar los trabajos y todo eso es la sal, por eso se llama salario, asalariado. Pero eso y hay otros elementos. Ahorita prácticamente no les dice nada porque las fórmulas pues todavía no llegan ustedes mucho a química orgánica, pero ya entrarán ustedes en estas circunstancias. Ahora lo que nos interesa es esto. El agua extracelular y la intracelular. Vean ustedes entonces que esto aquí también comprueba lo que está aquí. Vean ustedes que la osmolaridad, aquí no las cantidades, sino la osmolaridad del agua extracelular es menor, llega hasta aquí nada más, y la osmolaridad del agua intracelular es mayor. Y hay dos columnas, los cationes y los aniones, ya veremos un poquito más qué es eso de los aniones y los cationes. Cuando se somete a una diferencial de potenciales eléctricos, ¿verdad? Los iones positivos se van al cátodo y los negativos se van al ánodo. Esto es muy importante. No nos vamos a meter en esto porque en su momento lo vamos a ver y ustedes también lo van a ver en estas circunstancias. Aniones y cationes. Seguramente ustedes sí ya le dieron una repasadita a la tabla periódica de Mendeleev, en la cual se pone el calcio y un signo de positivo, el cloro, un signo negativo. Eso es la relación a esas aniones y cationes en estas circunstancias, ¿no? De esa forma. Lo que nos interesa aquí, y lo que me interesa a mí para que ustedes lo observen, es que observen lo siguiente, que es una tarea, pero aquí les voy a hablar con ustedes. Las fórmulas, ¿verdad? Todavía no es importante, pero ya esta misma hoja lo van a tener que repasar ya cuando sepan un poquito más. Por lo pronto vamos a ver que el catión, vean ustedes, el catión más abundante del agua extracelular es el sodio. Sodio, ¿no? Y también el cloro, que también es abundante en el agua extracelular. Pero en el agua intracelular, el catión más abundante es el potasio y otros más. Pero vean ustedes qué diferencia hay entre los cationes de extracelular e intracelular. El catión más abundante en el agua extracelular es el sodio. Y el catión más abundante en el agua intracelular es el potasio. Esto es muy importante que lo recuerden, porque esto nos habla de la teoría de la irritabilidad, que no lo vamos a ver.
Bueno, les voy a dar un poquito más sobre estas circunstancias porque se refiere a la fisiología del sistema nervioso. Irritabilidad, irritabilidad, irritabilidad. Una vez dicho esto, en estas circunstancias, nos vamos de volada a la hoja número 11. Es la que estamos, es la que pusimos aquí, ¿no? Es la que pusimos aquí. Bien. La siguiente tema es transporte. Y para dar un preámbulo a estas circunstancias, vamos a hablar de este croquis, de ese diagrama que está en la hoja número 12. Pero vamos a apuntar simplemente el tema que nos va a interesar después. Hoy ya no alcanza más que apuntar, ¿verdad? Transporte y membranas permeables. Esto lo vamos a hacer como introducción a esta hojita y lo vamos a repetir muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, porque es importante. Estamos hablando de agua intracelular. Lo que vimos en el croquis anterior, vimos que la pared de la célula, aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula, etcétera. Esta es la membrana celular. Este es el espacio intracelular. Y este es el intersticial. Entre estas hay esta pared que se llama membrana celular. Eso es lo que separa un compartimento y otro. Recuerden ustedes que estamos hablando de los compartimentos. Ustedes podrían ya dar una definición que es un compartimento. Es un espacio biológico, en este caso, un concepto biológico, un espacio biológico que contiene, en este caso que estamos hablando del agua, limita los espacios del agua en estas circunstancias, ¿no? Este es el espacio. Ahora bien, vean ustedes que hay una subdivisión entre el compartimento, en el compartimento extracelular, y que nos habla así, ¿no? La sangre, y este es el intersticio. El intersticio es este espacio que hay entre las membranas de las células. Este espacio es el intersticio. Ahora, ¿por qué separa el espacio intercelular de la sangre? Las paredes sanguíneas, Todavía vamos a hablar de estas circunstancias. Todos los tejidos se alimentan por medio de la sangre. Por medio de la sangre, que es el transporte. Ya veremos un poquito el transporte y que transporta sustancias alimenticias y se transporta de regreso sustancias que fueron degradadas de la célula para llevarlas a desechar por medio de los pulmones en estas circunstancias, ¿no? En esa forma, ¿no? Casi todos los tejidos, por no decir casi todos, ¿verdad? Casi todos los tejidos tienen lo que se llama irrigación sanguínea. Los vasos sanguíneos hay grandes, medianos y pequeños. Los grandes vasos sanguíneos por ejemplo, la aorta. Para no hablar vamos a un croquis del corazón.
Y aquí sale de este ventrículo izquierdo, sale una gran arteria, la arteria más grande del mundo, del cuerpo, ¿no? Que sea la aorta, expulsa la sangre. Ya veremos estas circunstancias, ¿no? Esta es la gran arteria. Pero estas arterias se van dividiendo en arterias cada vez más pequeñas, que tienen su nombre y que se estudian en anatomía. Afortunadamente, a ustedes no llevaron anatomía porque no se puede dar anatomía por línea ni nada, es un relajo eso. Ni siquiera los conozco a ustedes, porque yo doy clases de anatomía y de fisiología. ¿Ya? La clase de anatomía yo no le doy la mayor importancia para su formación. La que tiene mayor relieve e importancia es para la licenciatura de médico, eso sí, porque es fundamental, pero para ustedes no, en esas circunstancias. Le he preguntado a muchos maestros que qué importa, que son químicos, farmacobiólogos, hasta doctores, eso, qué importancia es eso, y no me saben decir exactamente qué importancia puede tener. Ustedes son de otras circunstancias, las matemáticas, la química, la física, la bioquímica, etcétera, etcétera. Pero la anatomía es relativo, muy relativo. Igual como les enseñé un poco de anatomía en primaria, secundaria y la prepa, muy poquito. Lo que estamos diciendo entonces es que esas arterias se van dividiendo. Las que van al brazo, las que llegan a la cabeza, ¿verdad? La ilíaca, etcétera, etcétera, todos se van haciendo, y van haciéndose cada vez más pequeñas las arterias, hasta llegar a las arterias pequeñas que se llaman vasos. Vasos capilares, es la más pequeña. Una longitud, bueno, más bien un diámetro de esos vasos capilares es mucho más menor que un cabello. Se llama capilar porque se comparaba semánticamente nada más con la cosa del grosor de un pelo. Pelo. Pero estos más pequeños, aproximadamente tiene un diámetro, los más pequeños, de 7 micras. 7 micras. De tal manera que el volumen de un eritrocito apenas corre uno por esos vasos capilares. El agua sí, pues es mucho más pequeña. Y llega ese vaso capilar junto con los demás hasta las últimas partes de la economía. Y eso se llama irrigación. Y se puede saber, por ejemplo, una arteria de mediano tamaño, al dividirse, irriga esta región. Entonces, esta parte del cuerpo está irrigado por esta arteria que tiene nombre y apellido. Nombre nada más, ¿verdad? En estas circunstancias. Se llama irrigación sanguínea. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, es que la pared sanguínea, vamos a ponerla así. Tenemos esta célula y esta otra célula. Hasta aquí llega una pared de vaso capilar. Esas son las paredes sanguíneas, que están formadas por células, pero una monocapa de células. Monocapa es una capa muy poquita de células sanguíneas. Las paredes de la aorta son muy gruesas en relación a esto, en estas circunstancias, ¿no? Y por eso es que el medio, ¿cómo se llama? El agua extracelular, la división entre esta agua y el intersticial es la pared sanguínea. Y aquí, por osmosis, los sustancias de aquí pasan a las células y las células también pasan a la sangre. Es lo que sucede en las hormonas en estas circunstancias, ¿no? Eso ya lo explicamos ahorita en estas circunstancias. Bien. Pero
para apuntar lo siguiente, vamos a hablar los principales mecanismos, los más simples mecanismos de ese paso de sustancias de pared, en las paredes. Y tenemos que estudiar para la clase que viene las llamadas membranas celulares, membranas celulares, que son muy activas, ya veremos en esta secuencia, son muy activas en ese sentido. Pero tenemos que hablar de llamada ósmosis y la diferencial de concentraciones de la ósmosis. Y vamos a hablar en la clase que viene, ¿verdad? Vamos a hablar en la clase que viene ese fenómeno fundamental, ¿verdad? Ustedes pónganse a pensar en el funcionamiento de una raíz, de un árbol, de una planta. Le ponen ahí la planta y la planta empieza a crecer por división celular y por echando raíces, ¿no? ¿Y cómo es el mecanismo por el cual el agua y sus solutos hacen que pasen de las raíces a los ductos del tallo y llegan hasta las hojas? Es una maravilla en esta circunstancia. ¿Cómo es posible que esa sangre, ¿verdad? Esa agua, esa savia, pueda llegar desde las raíces a un árbol que tiene a veces hasta 10 metros de altura, hasta más, un pino en estas circunstancias? ¿Cómo es? Eso se los enseñaron a ustedes en la primaria, no bien en la preparatoria, por la fuerza de los vasos comunicantes, ¿verdad? La fuerza de los vasos comunicantes en esas circunstancias, ¿no? Por la presión, por diferenciales de presión, por eso llegan en esa forma. Eso lo estudiaron y hicieron un experimento en estas circunstancias, ¿no? En esa forma. Les voy a hablar de un experimento, ¿verdad?, que ustedes hicieron en la primaria y luego en la secundaria y en la prepa. Para empezar a modelar su criterio, ¿no? El experimento que ustedes hicieron es el siguiente. ¿Sí o no? Bueno, si no lo hicieron, ni modo. Pero es obligado a hacerlo en la secundaria. Lo hicimos en la secundaria nosotros, los chochos en la secundaria, en la prepa, ahí en la prepa ya no, pero en la secundaria. Tenemos un vaso, ¿no? Tenemos un huevo. Le rompemos el cascarón aquí y le metemos un popote. Lo rompemos aquí, ¿verdad? Y deja esta cutícula que está abajo del cascarón, ¿verdad? Así. Lo ponemos aquí. Aquí tenemos esta membrana, no sé cómo se llama ahorita, pero... y aquí está agua, con color azul, por ejemplo. El experimento que ustedes hicieron es el siguiente. El agua que estaba azul llega hasta acá, miren. Hasta acá. Ustedes les pusieron a pensar cuál era el mecanismo funcional físico de que el agua que está acá puede llegar hasta acá, ascender. Esto es precisamente lo que pasa en los vasos comunicantes y en las raíces, ¿verdad? El agua que está aquí, que azul, llega hasta acá en estas circunstancias. Esto estamos apuntando lo que vamos a decir en la clase que viene, ¿verdad? ¿Qué estamos apuntando? ¿Verdad? El agua que está aquí está pasando por esta membrana permeable, gruesa, por cierto así, ¿verdad? Gruesa, por diferenciales de concentración. Este es un agua que no tiene mayores solutos, pero esta es la clara y la yema, que tiene una concentración mayor. Aquí hay más concentración de solutos, son proteínas, y entonces esto pasa hacia acá y forma lo que se llama la fuerza osmótica, que hace que ascienda hasta acá.
Este es un experimento muy bonito que lo hicieron ustedes en la primaria. Si no lo hicieron en la primaria, pues en las circunstancias, en esa forma. Pero esto nos está hablando, y lo vamos a necesitar esto, el transporte a través de las membranas permeables. Y esto es lo que sucede en toda la economía del cuerpo, de los solutos. Ahora, lo que queremos dar a entender, ¿verdad? Perdón, para no dar a entender, vayamos a la hoja número 12. Hasta ya para establecer esta circunstancia, ¿no? En la hoja número 12, ¿verdad? Vean ustedes que hay ese paso a través de las membranas. Uno es en el exceso de agua y otro en el exceso de sal. Vean ustedes entonces que hay estas circunstancias. Eso lo voy a repetir otra vez porque va a quedar muy, muy ligero por la falta de tiempo. Hay dos rectángulos. En medio está la osmolaridad. En del lado izquierdo es el agua intracelular y del lado derecho es el agua extracelular. Al exceso de agua, ¿cómo puede llegar el agua a lo primero que llega es el agua al espacio extracelular, ya sea por vía venosa o tomando las circunstancias, en esa forma, ¿no? ¿Cómo pasa? Pues a través de las membranas también, las membranas que representan los vasos, las velocidades intestinales, ¿verdad? En esas circunstancias. Pero vean ustedes, en la línea que llega transversalmente una y otra, igual de unos 300 miliosmoles, es la osmolaridad característica del cuerpo. Cuando se le inyecta y pasa al espacio extracelular vía oral o vía ¿cómo se llama? De una hemoclisis, un suero, ¿verdad? Entonces tenemos el efecto, un efecto que nos da importantes relaciones en eso, el efecto inmediato, que está dado por las, método inmediato o instantáneo, que está dado por las líneas punteadas. En ese lado tenemos 4.500 mosmoles. 4.500. Aquí nos está hablando directamente de lo siguiente. El espacio extracelular queda diluido. Queda diluido. ¿Por qué? Y al quedar diluido, al tener más sustancia dispersante, en esta agua, porque les inyectamos, baja la osmolaridad. Ven ustedes, baja la osmolaridad isofacto y aumenta los litros que están aquí. Estos son los litros de un lado y aumentan los litros que están aquí. Pero después viene después de la cosa osmótica, después del equilibrio osmótico. Ahora la osmolaridad, ¿verdad? Aumenta otra vez en relación al fenómeno primario, porque el agua ya pasó a el espacio intracelular. En la primera reacción del efecto primario, el agua intracelular no le pasa absolutamente nada, pero en el efecto secundario, después del equilibrio, el agua, los litros de agua ya se encuentran en alguna parte, también en la parte intracelular, porque pasó el agua hasta esa parte, y recupera disminuye un poco la osmolaridad ahora en el espacio intracelular. Hasta ahí vamos a llegarle porque ya se acabó el tiempo. Vamos a dedicar un poquito a eso, pero yo les hago que hagan un análisis de esto, y luego en el exceso de agua. Esto es un ejercicio, ¿verdad? Es muy importante que hagan este ejercicio porque desgraciadamente en esta época del internet, del celular y todo eso, ustedes están aprendiendo pues puras cosas ¿cómo se llama? Definiciones, y tienen que tener una mentalidad reactiva, analítica en estas circunstancias, y esto es un ejercicio
circunstancias. Lo pueden hacer con lo que mínimo que le acabo de decir. Lo podemos analizar, pero sería pues innecesario porque es una tarea, ¿verdad?, en esas circunstancias. ¿Cómo aprenden ustedes a luchar? Con la experiencia. ¿Cómo se aprende a razonar y a dar una clase? Pues con la presencia de los alumnos. Nosotros los catedráticos ya nos anda de que haya clases presenciales, porque si no, ustedes van a ser chicos, Chico Andrade, ¿no? Chicos COVID-11, 19, chicos. ¿Sabes por qué me estoy refiriendo a Chica Andrade? Porque Sergio Andrade era un cabrón, ¿verdad?, que explotaba, seducía a muchachas menores de 18 años. La Trevi fue una de ellas, las conocía orgías y él es un chingonazo, el pinche Sergio Andrade. Por eso se llaman Chicas Andrades, ¿verdad? Bueno, ahí muere. Chica Andrade, Chica Andrade. Así, empieza ahora sí un cotorreo. ¿Cuál sería el fenómeno físico-químico de que un fantasma pasa una pared? Parece un cotorreo, ¿no? Parece un cotorreo. Pero vean ustedes, ¿qué no hay formas de energía que traspasan las paredes? Las señales electromagnéticas del celular no pasan las paredes. Ándale, ándale. ¿Por qué si estamos en una sierra, ¿verdad?, se va la señal? ¿Por qué? ¿Por qué? Ándale, ándale. Esto es re fácil de decir. ¿Por qué los rayos X, una forma de energía como un fantasma, pasan los tejidos de un cuerpo? Ándale, ándale. Eso es lo que van a estudiar mucho y lo van a necesitar ustedes. ¡Ay, los vidrios! ¿Ah? ¡Ay, los vidrios!